Cariñín, ¿Sí? ¿qué es lo que es eso? ¿El tu horóscopo? ¿De verdad? Ay, ¿cómo me presta eso? ¿Y qué es lo que di? Nada nuevo. Que de noche verás las estrellas, como el resto de los acuarios. Ay, yo siempre quise ser una estrella. Una gran dama del teatro, como esas eternamente viejas y famosas, como las que salen en las revistas. ¿Sí? O mejor aún, una estrella del cine como tú. Ay, el cine y lo inmortal. ¿Cuándo me lleves al cine, Cari? Ya fuimos fai 3 meses. Que no te acuerdes. Sí, claro. Al estreno ese del curtiu que rodaste. Ay, qué guapo estabas. Pero si salía 5 minutos. Los mejores 5 minutos de tu carrera artística. Va, cosas tuyas. ¿Qué comiste hoy? Pues a veces... Pues fabada y un croissant de postre. ¿Por qué tienes siempre que comer croissants? Ya te lo tengo dicho abondes veces. Los croissants son pura grasa animal. No me comas croissants, porque vas a perder la línea y arruines la carrera. Va, vayáis. Yo no engordo. Un galán como tú tiene que seguir una dieta. Los mejores papeles son siempre de intelectuales afamiados, y para eso tienes que estar flaco. No llevará tanto, mujer. Esta mujer siempre está dramatizando. Y que yo siempre fui más fan del teatro, bobo. En cambio tú, que es más bien del cine, mudo. Sí, mudo. Pero ¿por qué me das las razones sin discutirlo? ¿Y por qué siempre tienes que comer fuera a mediodía? Con lo que engorda comer fuera todos los días. Son los rodajes. Cielín, los rodajes. ¿Y por qué siempre me contestes a todo con un sí o con un no? Ay, qué vida más sola y más triste. Siempre vienes tan tarde a casa y yo esperándote aquí en la cocina sola, sin un mal telediario para ver a estas horas. El rodaje. ¿Y el rodaje? Siempre los rodajes. Cuando acabes uno, vas y entablas otro. Hay que aprovechar la fama que me dio la televisión. Sí, con aquel anuncio que hiciste tan cutre de las galletas, no me digas más. No era de galletas, eran de pastes. De pastes anticolesterol, que tenían esos ingredientes de calcio. Ya, sí, aquellos, ¿cómo se llamaban? Les tuctilerones, sí. Y era un anuncio muy célebre. Tú salías con aquellos tirantes naranjas. Bueno. Estabas guapísimo. Qué guapo estás. Anda, no juegues conmigo. ¿Qué hora llega? ¿No llegaremos tarde a la gala? No, ¿qué va? Tenemos tiempo de sobra. Total, ¿pueden empezar ahí sin nosotros? Hombre, este año somos los presentadores de la gala y por lo menos tenemos que ser puntuales. Mira, que esperen por lo menos 15 minutinos, como para la gente famosa y importante, ¿o no? ¿No van a poder esperar 5 minutinos por nosotros? Oye, es que voy mona sin vestir con este vestidín tan guapo. Mona no, remona. ¿Qué repugnante es? A ti date igual cómo vaya yo al festival. Va, tonterías tuyas. Claro, como tú eres el actor y yo solo soy la mujer del actor. Va suerte. Bueno, ¿sabes una cosa? Cuenta. Que me molesta muchísimo que no quieras nunca discutir. Y es un ser sin argumentos. Es un ser apático y catatónico. Va, estupideces tuyas, otra vez. Ay, ¿cuándo me lleves al cine? Ya sabes que los actores no nos gusta ir al cine. Son normas de la casa. Ay, Dios. ¿Y el teatro? ¿Por qué no me lleves al teatro? Salvemos por lo menos el teatro. Menos al teatro. El teatro hiela mi frustración. Además, en los teatros siempre hay polillos. Ay, no sé, ¿para qué me casaría con un actor? Pues di tú sola. No somos ninguna propiedad privada. Ya. Oye, ¿llamó alguien hoy por mí? Sí, llamó el director del festival y dijo que tuviéramos allí una hora en antes, bien guapos, bien vestidos y bien peinados, para el ensayo general. Entonces llegamos tarde. ¡Hey, vaina!
No, vale, que ya vamos, que ya vamos. Y que ya es un repugnante. Ya sé por qué te casaste conmigo, para que te colaran los rodajes. Mira, ya es un repugnante. Siempre te lo digo y te lo repito. Un repugnante. Pero ya es tan guapo.